Digamos que el vínculo entre ese capítulo introductorio y el capítulo segundo, que es el de concepto de vida y vivo en la sociedad de control, es esencial en la medida en que en esa primera introducción se incorporan o se traen las definiciones y las relaciones en conceptos que van a ser esenciales en el abordaje de este segundo capítulo. Por eso digamos, importante haber empezado con esas precisiones y recuperando elementos de lo que Jairo Miguel nos compartió. Este segundo capítulo es un capítulo que implica una intertextualidad, no solamente con los capítulos que lo preceden, sino yo diría que con textos que ya hemos abordado en el marco de esta misma sesión y que nos dan elementos para interpretarlo mejor. La base o su propósito central es mostrar cómo está ubicada la construcción de vida y de lo vivo en las sociedades de control. Pues, por supuesto, para poder hacer eso, el autor se basa o se vale de varias estrategias, ¿no? Entonces, en principio, pues él tiene que empezar a decir ¿qué es eso de la sociedad de control? ¿No? Hay un apartado importante en el que habla de la sociedad de control, partiendo de la base de que la sociedad de control es el estado de transición de una sociedad previa que eran las sociedades disciplinarias. Por supuesto, eso implica hacer un desagregado, una explicación amplia de ambos tipos de sociedades. Pero antes de hacer esas explicaciones, dice el centro de esa transición que se produce entre las sociedades disciplinarias y las sociedades de control está en la multiplicidad. Es decir, el énfasis de esta transición no es hacer un análisis de cómo ha progresado el capitalismo, sino cuál es la potencia de la multiplicidad. Por eso es un concepto clave que él retoma y que pues ya lo explicó previamente. En ese sentido, como multiplicidad, entonces la vamos a encontrar como la esencia entre esas dos relaciones y va a estar permanente en las explicaciones posteriores de los dos tipos de sociedad. Ya remitiéndose a la explicación de la sociedad disciplinaria, pues básicamente lo que propone el autor Lazarato es una interpretación, acoger la definición que hace de esta sociedad Foucault, lo entiendo yo como una lectura desde Foucault, en términos de, pues como ya lo había dicho anteriormente, pues porque él está en una postura pluralista, pragmática, que permite hacer esta explicación. Entonces ese es el centro de esa explicación. Para el tema de las sociedades de control, bueno, obviamente en esa explicación que hace de esa transición de la sociedad de control de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, permanentemente nos está proponiendo una relación, una lectura casi que, pues no lo digo en oposición, pero sí en comparación con Marx, con el marxismo, porque la tesis que está allí de fondo es el marxismo es insuficiente, incluso de pobre, a la hora de explicar esta transición en la medida en que es un sistema dualista, como estamos diciendo, y en ese sentido pues terminas apoyando a lo mismo que buscaban esas sociedades disciplinarias. Entonces todo el tiempo está aquí mostrando una comparación. Luego, para la definición de las sociedades de control, pues la definición que hace de sociedad de control está basada en elementos diferenciadores entre las dinámicas de una versus las dinámicas de las otras, que podríamos entenderlo, como lo dice anteriormente, como unas mutaciones o unas transformaciones que están dando ahí que marcan ese cambio. Básicamente esa es la estructura del texto y eso es lo que hace el texto. Ahora voy a entrar a las explicaciones de cambios.
Bueno, ya después de que puse esa imagen dije de pronto va a generar disociación cognitiva con la comparación, pero ya no puedo dejarlo para la interpretación. Allí básicamente, cuando hace el análisis de lo que son las relaciones de poder, como yo les decía, pues mira por un lado a Marx y por el otro lado a Foucault, mirando los elementos limitantes de un lado para el autor y favorecedores para la comprensión del otro lado. Entonces, digamos, allí hay un postulado muy importante y es el tema de que, como ya lo veníamos mencionando, como ya se había abordado en el primer capítulo, el introductorio, pues hay en la teoría marxista, la relación dual capital-trabajo se convierte en esa relación fundamental sobre la que se alinean todas las demás relaciones sociales. Es decir, eso invisibiliza cualquier otra forma de poder y cualquier otra estructura que plantee una forma de poder, en palabras, por ejemplo, las relaciones hombre-mujer, médico-paciente, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, para él es limitado. Hay, digamos, otro elemento aquí importante en ese sentido es que esa categoría de trabajo que se vuelve ontológica es negación de las multiplicidades de posibilidades de otros poderes. Y aquí la máquina de expresión de esas relaciones de poder se ve, pues ahí hace como el análisis de su relación con Hegel, pues se ve a través de la ideología. Es allí donde está plasmado. En el caso de Foucault, pues él dice que el mismo Foucault denuncia la insuficiencia de esa dialéctica capital-trabajo como textualmente como único drama del capitalismo. Es decir que solamente el asunto o la relación capital-trabajo es el drama que está detrás del capitalismo es insuficiente. En realidad hay otros dramas, hay múltiples dramas que deben ser encontrados. Por eso él dice, una sociedad está definida por su modo de no está definida solo por su modo de producción, sino por los enunciados que la expresan y las visibilidades que la afectan. Ahí entendiendo el tema de enunciados, como él lo menciona, pues hay otro tipo de enunciaciones asociadas a los tipos de encierro, a los diferentes encierros que él menciona. Eso llama y obliga en ese análisis de las relaciones de poder, pues traer otras fuerzas, convocar otros tipos de relaciones de poder que puedan explicar por qué se ha dado el progreso del capitalismo. Y aparece allí también un tema que es importante recurrentemente en el capítulo, es el concepto de los encierros, entendidos como las diferentes técnicas disciplinarias de las que más adelante veremos se valían las sociedades disciplinarias para ejercer esas relaciones de poder. Así como la diferenciación. Entonces después, ya cuando se da la tarea de mostrarnos esa transición de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, podemos identificar 4 elementos, como les decía yo, entendidos como esas mutaciones, esas formas de manifestación de las transformaciones, en términos de, 1, cuáles son esas técnicas de poder que usan esas sociedades. 2, dónde o de qué naturaleza es el territorio de lo que gobierna. 3, la misma naturaleza que se da entre la relación poder-institución. Y 4, pues que es la que los define, cuáles son las máquinas de expresión de esas sociedades. Voy a explicar cómo se da en una y en otra cada uno de estos elementos. Bueno, entonces, empezando por las sociedades disciplinarias, digamos que él reconoce en la lectura de Foucault, o la lectura que se hace de Foucault, es que existen las sociedades disciplinarias tienen 2 formas o 2 técnicas disciplinarias importantes, de poder importantes, las disciplinas y la biopolítica.
La disciplina entendida como esas técnicas de encierro clásicas, como la escuela, la fábrica, el hospital, donde bueno, porque como bien lo mencionaba Jairo Miguel, pues el autor lo que dice es las multiplicidades, desde la multiplicidad existe, ¿no? Ha existido y existió en las sociedades disciplinarias. Lo que pasa es que si lo miramos en una postura marxista, pues se reduce a una sola relación, pero esas están allá, están emergiendo como algo que genera peligro, riesgo para nuestra estructura. Entonces, esas técnicas de encierro están pensadas para controlar y hacer más sutiles esas posibles emergencias de esos elementos. ¿Allí qué se hace? Pues como hay tanta multiplicidad, pues simplemente las multiplicidades son organizadas y ajustadas en clases ordenadas, ¿sí? Hay un papel de la escuela, del hospital, neutraliza las diferencias, dice. Y por el otro lado están allí, bueno, allí está centrado más en el individuo, ¿no? Por el otro lado, en el tema de lo colectivo, en el tema de la población, se encuentra la biopolítica, ¿sí? Como la herramienta de técnica de poder. Entonces allí están todas las políticas de vida, la salud pública y la familia, porque aquí lo que está de trasfondo es la vida y lo vivo, qué papel juega eso en estas relaciones. Entonces aquí, en una intertextualidad con otro tema que ya trabajábamos anteriormente, pues está cómo se gobierna la vida, las formas de vida, a través de políticas de salud pública que deciden cómo se debe comportar un individuo en términos de cuidar su salud y cuidar la de los demás, cómo se gobierna la forma en que la familia tiene relación en esa construcción de políticas de vida. En ese sentido, las técnicas de poder en las sociedades disciplinarias son modos de producción de la subjetividad y son modos de producción reproductivos, ¿sí? Están como incorporándolos en clases. Por supuesto, allí la lógica es que eso elimina cualquier potencial que haya de invención y de variación de las singularidades. Entonces elimina los mundos posibles, lo dice como una alternativa que allí se puede presentar. Y hace como una denuncia claramente que tanto el socialismo como el capitalismo son herramientas que se prestan a estas técnicas de poder y a estos modos de producción, que no escapan de ella, y en ese sentido hacen parte de esa dinámica. Y de la misma manera se refiere a las ciencias sociales y a varias teorías de las ciencias sociales que trabajan en ese mismo sentido, como lo llama él, favorecedoras de la reproducción. Allí menciona, por ejemplo, teorías como la de Durkheim, la de Bourdieu, Marx, el darwinismo, entre otros. Bueno, un tema, digamos, histórico es que esto ocurre a finales del siglo XVII, que surgen esas disciplinas. En términos de los territorios que se gobiernan desde estas sociedades disciplinarias, 18 sociedades disciplinarias, lo que se gobierna es el cuerpo, el individuo y la población. Como les decía, la disciplina opera sobre los cuerpos y los individuos en la medida que son encierros, pues las personas son ubicadas, digámoslo así, geográficamente en un espacio, en un territorio físico real, donde se puede, a través de esa estrategia, gobernar su cuerpo y sus formas de subjetivación. Lo mismo a través de la biopolítica, solamente que allí se hace ya es con las poblaciones. Entonces, cómo se da esa gestión de la vida, en unas políticas que te dicen que debes hacer, cómo te debes comportar socialmente, proteger tu propia vida y proteger la de los demás, o al menos no ponerla en riesgo. En el tema de la relación poder-institución, lo que menciona respecto a las sociedades disciplinarias es que las
las instituciones no son, hace mucho énfasis en decir, no son las productoras del poder, no son las reproductoras de ese poder. Hace la aclaración, pues el poder es una relación de fuerzas vitales y diferenciales que determinan las singularidades. Y que en esas relaciones, las instituciones son agentes de integración y estratificación de la fuerza que cumplen una función reproductora. Entonces, en ese sentido, las instituciones de encierro y las que están organizando esas multiplicidades, pues lo que ayudan es a reproducir ya unas subjetividades que están pensadas, no es que las creen. Bueno, y aquí hay una temporalidad marcada. Y finalmente, en términos de la máquina de expresión de esas sociedades disciplinarias, como lo decía anteriormente, la máquina de expresión en las sociedades disciplinarias es la ideología. Y esa ideología está centrada en esta lectura en la relación diferencia-repetición, entendida como un análisis de la relación de poder según la modalidad de integración y la diferenciación que se dé en ese sentido. En esos análisis. Eso respecto a las sociedades disciplinarias. Ahora las sociedades de control. Entonces estos mismos 4 elementos. En términos de las técnicas de poder, digamos la primera transformación, la primera mutación que se da aquí es la modulación. Ya no la modulación entendida como la técnica de poder que tienen estas sociedades de control. Ese es el cambio que se da. Allí se explicaba muy bien cómo en las sociedades disciplinarias pues el control era en el adentro y todo lo que denomina en el afuera no se toca, no se transforma. Eso llega a un momento en el que explota, es decir, las multiplicidades de todos modos emergen y ya el encierro no es la solución a esto. Entonces, en este sentido, pues estamos ya en el afuera y como estamos en el afuera, la estrategia tiene que cambiar y la estrategia es la modulación. La modulación que se hace a distancia. Por eso más adelante veremos que la estrategia allí es esa distancia. ¿Qué hace esa modulación? Capturar, controlar y regular la acción a distancia, dice de espíritu a espíritu. ¿Por qué? Porque allí habla del surgimiento de cómo las tecnologías juegan un papel esencial en tecnologías de comunicación porque permiten la influencia de un cerebro sobre otro a pesar de la distancia, que no comparten un espacio físico propio. Y allí es donde se empieza esa reproducción de esas formas. Entonces, por eso aparece un concepto, la neopolítica, como esa forma, esa técnica de poder centrada en el control del cerebro. Y la modulación de la memoria, porque cuando el autor hace el análisis de cuál es el punto donde está la noción de lo vivo y la vida, pues finalmente también, y esto lo veíamos también cuando hablábamos de Rose, en el surgimiento de la biología molecular y la molecularización, nos muestra que cambia la concepción de lo vivo y que finalmente en el análisis de qué es lo vivo, lo que allí aparece es lo vivo es la memoria. La memoria en términos de cómo es lo que me permite relacionar lo pasado con lo presente para llegar al futuro. Y eso es una naturaleza de, bueno, no sería bueno decirlo la naturaleza porque es una oposición, sino más bien es lo que caracteriza lo vivo. No ocurre con nada que no esté vivo, el tema de la memoria. Por eso allí lo que se controla es la modulación de la memoria, porque es la que caracteriza la vida. Entonces,
cuando empezamos a mirar cuáles son los territorios de gobierno en estas nuevas sociedades de control, ya no es el individuo, la población, la masa como comunidad de las sociedades disciplinarias, sino es el público, no lo público sino el público, como un concepto, pues en relación con el público de los medios de comunicación, ¿sí? Como ese público que opina, que genera inteligencias colectivas, percepciones colectivas, y que por esas mismas vías es que va transmitiendo esas nuevas formas de control. Entonces, público entendido como una masa dispersa, donde la influencia de los espíritus de unos sobre otros se convierte en acción a distancia. Allí cobra mucha importancia el tema que también ya estaba mencionando inicialmente Jairo Miguel, porque estos individuos ya no son individuos que pertenecen a una sola clase, no están marcados solamente por una identidad, sino al contrario, esa pertenencia a esas redes y a esas relaciones hace que haya puntos de encuentro con diferentes identidades, pero finalmente con una diversidad de identidades. Entonces, ese individuo sí tiene la posibilidad de estar en diferentes mundos posibles, ese individuo del público. Aquí también hay el tema de la expresión de las subjetividades nuevas y de formas de socialización que eran ignoradas en las sociedades disciplinarias. Esta nueva lógica permite la emergencia de subjetividades y formas de expresión por las vías de los medios. Yo supongo que por el tema histórico del texto allí todavía no se habla con fuerza de las redes sociales, pero pues cuando uno lo lee uno piensa fuertemente en el papel de las redes sociales, cómo se construyen, pues se reproducen formas de comunicación ideales exactamente. Entonces, en ese sentido, es esa emergencia, es eso que sale ahí, que se permite ver porque está en la naturaleza y no está organizado. Obviamente también aclara el autor que eso no significa que el análisis valioso importante que hizo Marx de esa relación capital-trabajo y todo lo que allí se denuncia y que es demostrable haya desaparecido, sino que más bien lo que sucede allí es que se superpone. Esa relación es una multiplicidad más de las muchas cosas que pueden pasar. Por eso el público no reemplaza la visión de la clase y la población, sino es una superposición. En términos de la relación poder-instituciones, por supuesto, también hay una transformación importante, ¿no? Aquí ya las relaciones no existen en un territorio específico, dado, no se pueden enunciar claramente, sino más bien tienen una naturaleza virtual, son inestables, no localizadas, no estratificadas, y son más bien potenciales, entendidas como las múltiples posibilidades que hay de marcar relaciones en esa pertenencia a esa red de relaciones y a esas múltiples posibilidades de identificarnos en momentos determinados con muchas personas o con muchos otros. Allí entonces en las relaciones lo que están determinando son esas singularidades que eran calladas o eran neutralizadas en las sociedades disciplinarias. Y las instituciones, pues por supuesto que también cambian. Allí las instituciones, surgen otras nuevas instituciones, como les mencionaba, la opinión pública, la percepción colectiva, la inteligencia colectiva de los funcionarios que viabilizan los medios de comunicación. Y finalmente, en lo que tiene que ver con la máquina de expresión de estas sociedades de control, pues la esencia de la máquina de expresión por esencia son las tecnologías de acción a distancia, que es el concepto que el autor acoge para referirse a esas tecnologías de la comunicación y esas formas que aparecen allí, descritas como la televisión, el cine, el teléfono, la web, al día de hoy las redes sociales, etc.
¿Cuál es la naturaleza, la característica de esas tecnologías de acción a distancia? Son motores y memorias artificiales que interfieren en el funcionamiento de la memoria, digamos la real, la que tiene el sujeto, la que lo determina. Sí, señor. Y entonces en ese sentido pues influye en el individuo. Históricamente el despliegue de estas tecnologías de acción a distancia se da a partir de la segunda mitad del siglo XX, con el desarrollo de todos estos dispositivos tecnológicos y de comunicación, y es por eso que allí empezamos con ello. Son estos básicamente los elementos básicos del capítulo. Aquí tenemos pues, ya unas preguntas. Pero, a ver, no las dejo aquí queremos hacer una... Bien, antes de estas preguntas, ustedes si las abordamos primero, me gustaría presentar como los puntos comunes en todos estos autores que han escogido a Michel Foucault como referente para construir una nueva forma de entender y comprender la relación entre lo y lo político. Así que, y después de eso sí me parece que podemos abordar estas preguntas y tratar de llegar al capítulo quinto, si no en esta sesión, si en la próxima, con estos insumos que me parece que empieza a coger ya sentido por qué Mauricio Lazarato, al igual que Roberto Espósito, plantean alternativas reales frente a cómo se entendía la política hoy para producir unos cambios muy fuertes a nivel individual y colectivo. Entonces voy a pasar primero estas diapositivas rápido para entender eso. Desde aquí copiamos las preguntas para ir que nos vayan soltando. Para el quiz de ahorita. Bueno, ¿dónde está el cuerpo aquí? Pero tienes ahí atrás.